Esta es la encuesta preparada por Ipsos, una línea de base. Atención, ¿cómo empiezan los candidatos que luchan por llegar a la presidencia de la República cuando ya acabó la primera vuelta? Iniciamos un nuevo capítulo de la contienda y lo hacemos así. Vamos a los cuadros. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Primera encuesta en Cuarto Poder. Pedro Castillo, de Perú Libre, 42%. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 31%. Blanco Viciado, 16%. Y no precisa, 11%. Repetimos los resultados. Si mañana fueran las elecciones, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Estos son los resultados y vamos a ver el desagregado total. Les decíamos, Pedro Castillo de Perú Libre, 42%, y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 31%. ¿Qué pasa en Lima? A ver, ¿qué pasa en Lima? En Lima, Pedro Castillo obtiene 26%, mientras Keiko Fujimori, 43%. En el interior del país, Pedro Castillo, 51%, Keiko Fujimori, 24%. Va a la inversa la proporción. En el interior, si desagregamos a su vez entre el ámbito urbano y el rural, estos son los resultados. Pedro Castillo obtiene en el urbano 47% y en el rural 60%. Keiko Fujimori, 26 urbano, 20 en el rural. Estamos hablando de el interior del país. Y ahora vamos a desagregar estos resultados de acuerdo a las regiones. Veamos qué sucede en el norte. ¿Cómo votaría el norte? Pedro Castillo, Perú Libre, 41%. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 30%. Centro, Pedro Castillo de Perú Libre, 68%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular en el centro. Si mañana fuera la segunda vuelta, 22%. En el sur, Pedro Castillo de Perú Libre, 58%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 17%. El oriente, Pedro Castillo de Perú Libre, 45%. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 29%. Más información, si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Esta vez vamos a desagregar la información por sectores socioeconómicos. Los resultados totales los repetimos. Castillo de Perú Libre, 42%, Fujimori, Fuerza Popular, 31%. Pero veamos qué sucede en el nivel socioeconómico A. Pedro Castillo de Perú Libre, 17%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 52%. En el sector B, Pedro Castillo de Perú Libre, 30%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 39%. C, Pedro Castillo, 30%. Fujimori, 38%. D, Pedro Castillo, 50%. Keiko Fujimori, 25%. E, Pedro Castillo, 56%. Keiko Fujimori, 24%. Información para que los candidatos y los partidos que se encuentran todavía en contienda puedan ajustar sus campañas electorales. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori a la elección de segunda vuelta presidencial de 2021? Definitivamente votaría por ella, eso dice el 20%. ¿Podría votar por ella? 15%. Probablemente no votaría por ella, 5%. Definitivamente no votaría por ella. Esto analiza el antivoto, 55%. No la conozco, 2%, y no precisa, 3%. Analicemos ahora lo que sucede con la candidatura de Pedro Castillo. Definitivamente votaría por él, eso dice el 34%. Podría votar por él, 18%. Probablemente no votaría por él, 8%. Definitivamente no votaría por él, 33%. No lo conozco, 4%. No precisa, 3%. A pesar de, digamos, de haber sido considerado un outsider, no lo conoce, 4%. Pero interesante en estos dos últimos cuadros ver y medir el antivoto. Los analistas decían que esta segunda vuelta va a estar marcada por el antifujimorismo y el antirradicalismo de izquierda o la izquierda radical que encarna el candidato Castillo de Perú Libre.
Esa es la actitud hacia las candidaturas. Posición respecto al voto. ¿Cuál es la posición respecto a su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Ya tengo mi voto decidido. El 67% de los encuestados han dicho eso. Aún no estoy lo suficientemente informado como para decidir. Eso opina el 29% y no precisa un 4%. Percepción de la segunda vuelta. ¿Qué candidato cree que tendrá mejor relación con el Congreso? Una pregunta importante cuando hablábamos de la fragmentación en el Parlamento. Keiko Fujimori, 40%. Pedro Castillo, 35%. Ninguno, 17%. No precisa, 8%. En el caso, sí, de la última respuesta a esta pregunta. En 12. ¿A quién cree que debe apoyar el candidato por el que usted votó en la primera vuelta? ¿O cree que no debe apoyar a nadie? Veamos lo que respondieron los encuestados. Pedro Castillo, 41%. Keiko Fujimori, 27%. Estamos hablando aquí de a quién debería endosarle el voto, a quién debería apoyar su candidato que ha sido derrotado en primera vuelta. A nadie, 24%, y no precisa, 8%. Vamos a la ficha técnica importante, el nombre de la encuestadora, Ipsos, Opinión y Mercado. Ahí está el número de registro, la muestra, el universo para la construcción del diseño de la muestra se ha tomado como marco muestral, hombres y mujeres de 18 años a más, población nacional, urbano, rural, tamaño de la muestra, 1.204 personas entrevistadas. Este es un estudio que se hizo entre el 15 y el 16 de abril de este año. El margen de error, atención, más o menos 2.8. Vamos a los resultados iniciales. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, hoy, ¿por quién votaría? Pedro Castillo, Perú Libre, 42%. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 31%. Blanco Viciado, 16%. No precisa, 11%. Esta es la primera fotografía de esta segunda vuelta y vamos a conversar de inmediato, si tenemos ya el enlace